¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El movimiento al socialismo va al diálogo con 3 condiciones. Pide que una ley fije la fecha de elecciones nacionales, que el Tribunal Supremo Electoral garantice que no la cambiará y pide como garante a la comunidad internacional. El movimiento al socialismo anunció este sábado que va al diálogo para levantar el bloqueo de carreteras, bajo 3 condiciones: que la fecha de elecciones generales sea determinada por una ley, que el Tribunal Supremo Electoral garantice que no cambiará más la fecha de elecciones y pide como garantes a la comunidad internacional. Acompañado de su compañero de fórmula David Choquehuanca, Luis Arce Catacora indicó que como partido exigen 3 condiciones para determinar la fecha de elecciones nacionales. La primera condición es que la fecha de elecciones nacionales se establezca en una ley. No puede ser que mediante una resolución se pretenda determinar una ley. Eso necesariamente debe pasar por una ley para ingresar al marco jurídico que tiene nuestro país y que tenemos que respetar, dijo el candidato Arce. La segunda condición es que el Tribunal Supremo Electoral garantice una fecha definitiva para los próximos comicios. Las reiteradas veces que el Tribunal Supremo Electoral viene modificando la fecha de elecciones nacionales genera, por supuesto, en todos los bolivianos una gran susceptibilidad, cuestionó Luis Arce, quien exige que el ente electoral garantice una fecha inamovible, después de la postergación del 3 de mayo, 2 de agosto y 6 de septiembre, 3 postergaciones en total. Y por último, el binomio del movimiento al socialismo pidió que dicho acuerdo tenga el aval de organismos internacionales. También exigimos que ese acuerdo esté sujeto al diálogo y cuente con un aval, con el auspicio y la garantía de organizaciones internacionales o de la comunidad internacional, para que nosotros como movimiento al socialismo y el binomio que está presente podamos estar tranquilos de que realmente se va a cumplir la fecha que sea producto de este diálogo, señaló el candidato por el MAS. Escuchemos las palabras de Luis Arce Catacora en esta conferencia de prensa donde responde a la invitación al diálogo por parte de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Y luego continuamos. Gracias, muy buenas tardes a todos los periodistas. Saludo a nuestro hermano David en esta conferencia de prensa que hemos convocado para hacer una evaluación de lo que está pasando en estos momentos. Debemos lamentar los enfrentamientos que se han observado mediante las redes sociales en Samaipata. El movimiento al socialismo y el binomio, por supuesto, y deplora cualquier enfrentamiento entre bolivianos. Hemos visto también en los medios de comunicación cómo, de manera malintencionada, se ha estado atribuyendo la falta de oxígeno en las diferentes instituciones públicas de salud como si fuera una responsabilidad del movimiento al socialismo, ignorando que ya desde hace tiempo atrás había escasez, que ha habido una disminución en la producción y que adicionalmente, recién el 31 de julio el gobierno de turno estaba sacando una disposición para aumentar con la importación de este producto. Se ha usado tratando de disminuir la votación
tratando de disminuir las preferencias electorales claramente. Nosotros comprendemos perfectamente y hemos hecho una lectura de lo que está ocurriendo en el país, afectando fundamentalmente a los sectores más empobrecidos. No se ha resuelto, como todos sabemos, el tema educativo. No solamente en las ciudades, sino fundamentalmente en las áreas rurales, donde hay jóvenes y niños que no están pasando clases más de 120 días y donde se estaba pasando clases de manera absolutamente irregular en las ciudades. Asimismo, hemos visto que el tema de la pandemia, con las medidas que se ha tomado por este gobierno, tampoco está resolviendo el tema de salud, generando incertidumbre, zozobra en las familias bolivianas en todos los puntos cardinales del país. No hay la suficiente medicina, los precios han subido y tampoco se ha podido controlar este tema. Asimismo, incertidumbre sobre lo económico. Han disminuido los ingresos de las familias. Hay muchos hermanos bolivianos que están perdiendo sus fuentes de trabajo, siendo despedidos, sufriendo disminuciones de sus salarios. Y eso, por supuesto, que genera un clima absolutamente negativo en el país, y por eso entendemos y comprendemos claramente las razones por qué las organizaciones sociales, por qué el pueblo boliviano organizado se movilizó y determinó las medidas de presión que a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad se han venido realizando en el país. Es clave y objetivo entender lo que está pasando en el país. Sin embargo de ello, cuando nos enfrentamos a un proceso electoral que tiene una fecha aprobada por una ley, que es el 6 de septiembre, queda claro con todo lo que está pasando, con la actitud dilatoria en la solución de este problema por parte del Tribunal Supremo Electoral, donde cada día que pasa se aleja más la fecha de elecciones prevista para el 6 de septiembre, nosotros vemos claramente que no se va a poder cumplir esta fecha. Por lo tanto, nosotros queremos acompañar una fecha que sea determinada a través del mecanismo del diálogo. Somos de la cultura del diálogo. Debe generarse y propiciarse el diálogo para poder resolver este tema de la fecha, y nosotros, el binomio que se presenta al movimiento al socialismo, acompañaremos cualquiera sea la decisión que emane de este mecanismo. Pero esa fecha para nosotros debe tener tres condiciones. La primera condición, para volver a la legalidad, debe establecerse en una ley. No puede ser que mediante una resolución se pretenda determinar una ley. Eso necesariamente debe pasar por una ley para ingresar al marco jurídico que tiene nuestro país y que debemos respetar. Segundo, las reiteradas veces que el Tribunal Supremo Electoral viene modificando la fecha de elecciones, 3 de mayo,
2 de agosto, 6 de septiembre, 18 de octubre, genera, por supuesto, en todos los bolivianos una susceptibilidad de que esta pueda llevarse adelante. Por lo tanto, exigimos al Tribunal Supremo Electoral garantice una fecha fija e inamovible y que sea la definitiva para que el pueblo boliviano pueda recuperar la democracia. Tercero, también exigimos que ese acuerdo, sujeto al diálogo, cuente con el aval, con el auspicio y la garantía de organizaciones internacionales o de la comunidad internacional, para que nosotros, como el Movimiento al Socialismo y el binomio que está acá presente, pueda estar tranquilo de que realmente se va a cumplir la fecha que sea producto de este diálogo. Por lo tanto, para todos nosotros, y resumiendo, el único camino que tenemos los bolivianos para poder determinar la fecha de elecciones en la que todos podamos concurrir a recuperar la democracia es el diálogo. Y exhortamos pues al diálogo. Muchísimas gracias. Don Luis, por favor, el día de mañana pasa la presidenta, por favor. Esas fueron las palabras de Luis Arce Catacora, representante del Movimiento al Socialismo, candidato a presidente por el MAS, acompañado de su compañero de fórmula David Choquehuanca, quienes aclaran que tienen 3 condiciones para ir al diálogo. La primera es que se establezca la fecha de elecciones inamovible mediante una ley. La segunda es que el Tribunal Supremo Electoral garantice una fecha definitiva de los comicios nacionales. Además, el binomio por el Movimiento al Socialismo exige que hayan veedores internacionales como aval para que el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno en transición respeten la fecha determinada. Al respecto de las palabras del representante por el Movimiento al Socialismo y candidato a presidente Luis Arce Catacora, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Será posible que estas aseveraciones terminan revelando que el Movimiento al Socialismo está detrás de las movilizaciones en el país? No olvides dejarnos tus percepciones.